Hola a todos. Estamos hoy aquí en este congreso. Primero queríamos dar las gracias a SID Latam por darnos la oportunidad de, bueno, pues de compartir este espacio con todos ustedes. Hoy vamos a hablarles de la digitalización, el control de calidad y el análisis de los datos como herramientas de optimización en perforación y voladura. Bueno, yo soy María Rocha, soy gerente técnico de Rocha Blas Engineers, que somos una compañía proveedora de servicios de consultoría y de herramientas de digitalización que promueve soluciones innovadoras y de rentabilidad a la industria minera desde las fases de perforación y voladura. Mi compañera Ariana posteriormente les hablará de la parte de análisis de datos. Vamos a ponernos primero un poquito en contexto, donde les hablaré de las bases del proceso óptimo, de ese proceso de optimización, y luego me enfocaré un poquito en lo que es perforación y voladura y cómo el control de calidad, la digitalización y la tecnología en terreno nos ayudan a conseguir la data necesaria para esa posterior generación de una gran base de datos, clusterización de toda esa información y la gran fase del análisis avanzado de toda esa información para conseguir el proceso de optimización deseado. Las bases de un proceso óptimo, como podemos ahí, lo hemos identificado como una pirámide de optimización donde se aprecia la jerarquía de este proceso. La optimización se asienta sobre los grandes cimientos de los datos y en este caso esos datos necesitan dos características principales. Necesitamos datos de calidad y datos consistentes y continuos, por decirlo de alguna manera, una gran cantidad de datos. La calidad del dato la conocemos la conseguimos con el perfecto conocimiento del proceso que queremos optimizar. Al conocer perfectamente ese proceso, somos capaces de definir los factores o índices claves de rendimiento, los famosos KPIs, en este caso de perforación y voladura, pero pueden ser de cualquier otro proceso que se quiera optimizar. Y gracias a ese conocimiento de esos factores que son fundamentales controlar en el proceso, conseguimos un dato de calidad. Y por otra parte, necesitamos un dato consistente a largo plazo para la generación de mucha información que nos permita representatividad en todos nuestros análisis. Y eso, en este caso, lo conseguimos gracias a la digitalización y a las tecnologías que podemos disfrutar a día de hoy para conseguir toda esta mejora. Una vez que tenemos ese dato, ese buen dato, la siguiente fase es bueno, el análisis, realizando un correcto landing de toda esa información recopilada desde diferentes fuentes, se puede realizar un análisis avanzado que finalmente nos hará posible esa optimización gracias a el análisis de macrodatos, diferentes áreas de trabajo proporcionando información relevante, toda vinculada para conseguir un gran análisis que me permita identificar áreas de mejora y, por tanto, conseguir esa optimización del proceso. Si nos enfocamos directamente en perforación y voladura, que es de lo que hablamos hoy en nuestra ponencia, el conocimiento del proceso, en este caso como puede ser el conocimiento de las claves del rendimiento eficiente de nuestro explosivo, nos van a permitir, por una parte, realizar un diseño ajustado a los objetivos de nuestra voladura, ajustado a las características geológicas y geotécnicas de nuestro terreno, ajustado a las restricciones a las que nos enfrentamos en cada una de las voladuras, pero ese conocimiento del proceso nos va a permitir también definir perfectamente cuáles son esos factores clave de rendimiento que me van a permitir identificar, diagnosticar y, por tanto, corregir y mejorar el funcionamiento de mi voladura una vez que yo identifico posibles desviaciones que me están generando irregularidad en mis resultados, me están generando resultados indeseados o me están simplemente generando un sobrecoste desconocido que por tanto puedo remediar.
Con el conocimiento, el control consistente de todos esos KPIs, vamos a ser capaces de correlacionar nuestro diseño con el resultado, pero asociado a la realidad de mi diseño, porque voy a conocer la realidad de esos factores clave de mi voladura. Como decíamos, las bases de nuestro proceso de optimización requieren una data de calidad. La conseguimos, como decimos ahora, con el perfecto conocimiento del proceso y controlando perfectamente esos factores clave de rendimiento, esos KPIs. Pero una de las claves o la clave fundamental para un QAQC apropiado, consistente y que nos asegure el éxito a largo plazo es la consistencia y la continuidad en el dato. Una de las partes más complicadas del QAQC de voladura es la toma de datos en terreno. Diariamente se generan ingentes cantidades de datos en las voladuras y es muy difícil procesar, administrar y analizar toda esa información si la toma del dato se realiza de forma manual. Este es el esquema del proceso manual de la toma del dato. Nos vamos a terreno con nuestra libreta, vamos midiendo esos KPIs de rendimiento, vamos anotando y toda esa información tenemos que procesarla en la oficina posteriormente, nuestro Excel picando datos. Ese Excel debe ser administrado y configurado para sacarle rendimiento, controlando hojas de cálculo, tratamiento del dato, filtrado del dato. Y si con suerte he conseguido realizar esas 3 fases, la última ya sería analizar y tomar decisiones para mejorar el proceso. ¿Qué pasa? Que realmente es inviable y por eso hasta hace muy poquito tiempo el QAQC ha sido muy complicado llevarlo a cabo, porque la necesidad de recurso para llevar este proceso a cabo de forma manual es inviable en las operaciones, pero afortunadamente con la tecnología actual podemos pasar de un proceso manual a un proceso digital en el que la toma del dato en terreno se realiza de forma digitalizada y por tanto todo el procesamiento y administración de la información está automatizado desde el momento de la toma del dato en terreno. Contamos con herramientas que nos permiten esa toma de dato y conocimiento en tiempo real de la evolución y el avance de la voladura, y lo único que tenemos que hacer es llegar a la oficina y analizar esa información que va a estar automáticamente procesada y seguramente nos esté realizando reportes automáticos inclusive. Como ya tenemos esa información de calidad, porque tenemos esos KPIs principales medidos y consistente y continuada en el tiempo, vamos a conseguir ese éxito a largo plazo para que luego nuestros compañeros de análisis puedan tener la información necesaria y representativa para hacer las siguientes etapas. En este caso, nosotros desde Roche Atlas Engineers promovemos la herramienta Blastatistics, que es una de tantas en realidad para ese control de calidad en terreno, que nos permite un trabajo muy sencillo de generación de información en la oficina. Vamos con nuestra tablet a terreno para tomar esos datos, ese dato se digitaliza automáticamente en terreno y en ese momento podemos vincular la información terreno-oficina para directamente tener todos los resultados de la oficina en el mismo momento en el que se está tomando la información en terreno. No necesitamos esperar a que se procese la información para una semana más tarde del evento de voladura tener a nuestra disposición los resultados de rendimiento y de precisión de nuestra configuración. En el momento en el que tenemos toda esta información a nuestra disposición en la oficina, ya pasaríamos a la fase de análisis de datos, generación de nuestra base de datos. Y doy paso a mi compañera Ariana para que les cuente la siguiente fase una vez que contamos con esta data de calidad. Muy bien, tal como comentaba María en la optimización de los procesos, para poder valorar toda esta información, para poder almacenar toda la información que se recolecta durante las ejecuciones de perforaciones y de voladuras, necesitamos tener una buena arquitectura de los datos. Tenemos que saber dónde tenemos las distintas bases de datos, cuáles son nuestras fuentes de información, con qué sistemas podemos administrar toda esa información. Y en ese proceso, entre Blastatistics, MindIdeas y Pi, vamos a
mostrar un ejemplo de cómo estamos trabajando con ese volumen de datos una vez que se digitaliza desde terreno y se incorpora a muchos otros sistemas de información que son quizás los parámetros fundamentales para un buen diseño. Nosotros podemos hablar de arquitectura en función de lo que estamos trabajando ahora con las soluciones que ofrece Microsoft como el Azure y los distintos productos que componen ese sistema que trabajamos en la nube. Entonces, nuestra fuente de información puede venir de un montón de sistemas en los que una mina vuelca información, ya sea en bases de datos SQL, a través de APIs, a través de archivos Excel, como comentaba María, a través de CSVs, a través de información de sensores de las perforadoras que pueden ser captados en Dispatch, o información de geología que puede ser administrada a través de Acquire, Geobanks, Vulkan, Mannsite, Datamine. Cualquier sistema que tenga datos que son necesarios para optimizar los procesos de perforación y voladura son nuestra fuente de información. Entonces, tenemos distintas etapas dentro de esa arquitectura de datos para poder optimizar un volumen grande de información y poder generar procesos de analítica avanzada que sean eficientes, partiendo siempre de la calidad de los datos, como ya describió María. Entonces, en esas etapas tenemos, por ejemplo, el storage o el almacenamiento en Data Lake, en donde nosotros estamos optimizando ese almacenamiento para grandes cargas de trabajo de macrodatos, tal como lo decía María. Entonces, dentro de las etapas, la etapa de landing es donde consultamos, cargamos los datos de las distintas fuentes, traemos toda esa información hacia el storage y aquí podemos usar también otros servicios para automatizar los procesos e incluso para encriptar datos que sean sensibles. Entonces utilizamos dentro del Data Factory todas las posibilidades y herramientas para captar todos los volúmenes de información, incluso la información que viene de Blastatistic y de todos los sistemas. En la etapa del staging es donde utilizamos Databricks y hacemos la transformación de los datos, limpiamos los datos, depuramos esa data según un propósito que tengamos. Ese propósito tiene que estar en función de esos KPI que identificamos en los procesos, que son los que nos permiten optimizar la perforación y la voladura. Y aquí en esta etapa podemos también incluir flujos de Data Science. Después tenemos la etapa de Datemart, en donde nosotros transferimos la información hacia nuestra warehouse, hasta nuestra data warehouse. Entonces tenemos distintos procesos aquí que podríamos analizar. La diferencia entre el data warehouse y el data mart o el date mart es solamente una función del almacén, del alcance que tiene. En el warehouse podemos tener un sistema de datos globales de la empresa y de todos los procesos operacionales, o tener un date mart donde tenemos un subconjunto temático de datos que está orientado a un proceso o un área de negocio específica. Entonces podemos trabajar con esas herramientas para analizar estrictamente lo que compete a perforación y voladuras o realmente tener una visión global de todos los datos que ingresan al sistema. Y en la etapa del punto 5, semántico, es donde nosotros hacemos los cálculos, las métricas, los indicadores, buscamos el seguimiento de los datos, el análisis, y en donde ya preparamos toda la información para poder visualizar de manera gráfica todo este proceso que se vino haciendo desde la carga o desde el cruce de distintas fuentes de información. Entonces, generalmente se trabaja con una herramienta como Power BI, en la que nosotros podemos empezar a hacer dashboards que contengan información relevante, que esté relacionada a los KPI indicados, a parámetros y sensorizaciones, a indicadores de etapas específicas de la perforación o de la voladura, información que pueda aportar valor agregado al proceso y que pueda ser visualizada de manera sencilla, o sea, que nos permita tomar decisiones casi en tiempo real o idealmente en tiempo real y nos permita optimizar los procesos que estamos realizando. Porque como dijo María, el conjunto de datos o los macrodatos, el volumen de información es enorme. Quizás sin tener esta arquitectura, analizar todos esos datos nos puedan llevar semanas, y cuando logramos este ejercicio o este dominio, este manejo de los datos y de la analítica avanzada, podemos estar visualizando todos los indicadores que necesitamos en el momento. Entonces,
Algunas de las herramientas que podemos utilizar en la parte de inteligencia artificial y de data science es usar las alternativas de machine learning. Y dentro de esas alternativas podemos empezar a clusterizar parámetros que nos permitan observar comportamientos de nuestra perforación, por ejemplo. Aquí estamos mostrando un ejemplo en donde pueden ver mapas de calor, de distintos parámetros que son captados a través de la sensorización de las perforadoras. Todos los sensores que tienen las perforadoras pueden medir las RPM, el penetration rate, la presión de la broca, el torque, el pull down, y con toda esa información y fórmulas matemáticas e ingenieriles podemos calcular la energía de los equipos de perforación. Cuando calculamos la energía, tenemos por cada pozo y por cada sensor múltiples datos en los que podemos empezar a buscar tendencias, empezar a clusterizar. Y por ejemplo, para clusterizar, en este caso la energía, se utilizó un modelo K-means, en donde se trabaja con vectores y se calcula la distancia entre los vectores. Entonces va agrupando a los más cercanos. Y hay distintos métodos para encontrar la cantidad de clúster adecuados, para poder definir cuáles pueden ser estas clasificaciones. En este caso se utilizó una clusterización en la que se determinaron 3 tipos de energía: energía baja, energía media y energía alta. ¿Cómo podemos visualizar esa información? Cuando empezamos a clusterizar por cada pozo, por cada malla, por cada banco, por cada nivel en la mina, podemos empezar a visualizar a través del uso de Power BI dashboard, en donde podamos tener todos esos parámetros en tiempo real y podamos desplegar para cada pozo la información que tenemos almacenada en toda esa arquitectura. Podemos empezar a ver métricas, podemos hacer comparaciones, podemos empezar a filtrar por equipos específicos o por modelos de perforación para evaluar el promedio de rendimiento, la duración, lo que tardan en perforar ciertos terrenos, qué energía utilizan para perforar distintos lugares de la mina, a qué profundidades, y empezamos a poder valorar ese volumen gigante de información de manera más sencilla. Cuando podemos entender en este caso el negocio de la etapa de perforación y voladura, hacemos una transformación de los datos, utilizamos este machine learning para optimizar procesos, podemos poner en valor esta información, poner en producción estos datos para tomar mejores decisiones. Y podemos seguir más allá, podemos ir con una analítica avanzada a empezar a relacionar todas esas otras fuentes de datos externas a la perforación, como son los parámetros geológicos. Podemos empezar a asociar toda la información que tiene aparejada Ore Control o geotecnia o hidrogeología y podemos evaluar los pozos por tipo de rocas, por durezas, por contenido de agua o sin contenido de agua, sin humedad. Podemos ver la energía en función de estos parámetros, qué energía aplicó el equipo para rocas de tal dureza y de tal dominio litológico y bajo condiciones de agua. Entonces podemos empezar a observar comportamientos de nuestra perforación y a optimizar. También hay una visualización que tienen aquí en la esquina inferior, en donde se pueden ver las energías asociadas a cada equipo de perforación, qué perforadoras utilizan energía más alta, energía más baja, y empezar a comparar con todos los parámetros. Si vamos un poquito más allá, podemos intentar ir a modelos predictivos, y esa es la etapa en la que estamos trabajando también ahora. Primero necesitamos hacer una analítica avanzada, un análisis exploratorio de los datos, y generalmente el esquema de trabajo está resumido ahí en un diagrama muy sintético, pero básicamente tenemos el estudio de los datos, que pueden llevar unas 2 semanas, cuando ya tenemos todos estos macrodatos en esa arquitectura bien plantada, ¿no? Empezamos a hacer esa limpieza y análisis de los datos y a buscar correlatividad, que eso también puede llevar unas 2 semanas. Es probable que creemos nuevos datos a partir de los que tenemos, porque podamos incorporar o calcular con fórmulas específicas nuevos indicadores y nuevos parámetros a través de la asociación de todos los anteriores. Empezamos a probar y elegir modelos que necesitamos utilizar para la predicción, y
una vez que empezamos a predecir, podemos empezar a optimizar el modelo a medida que agregamos información. En esa analítica avanzada de los datos, lo primero que hacemos es buscar correlaciones lineales entre las variables de interés. Cuando tenemos esta oportunidad de trabajar con inteligencia artificial y con Big Data, podemos evaluar rápidamente un volumen enorme de información asociada a un parámetro. En este caso estábamos, por ejemplo, haciendo correlación lineal de la dureza frente a todos los parámetros y sensores que tienen las perforadoras y ver cuáles podrían tener cierta tendencia de correlación, cuáles no, para poder elegirlos como parámetros apropiados para entrenar un modelo. Podemos hacer toda la parte de estadística y visualización de datos y geoestadística, intentar buscar correlaciones entre dureza, energía, entre dureza y velocidad de penetración, entre dureza y torque, y empezar a mezclar la información geológica de subsuelo, que al final es la que nos va a condicionar el funcionamiento de los equipos, y poder encontrar tendencias. Dentro de los modelos predictivos, actualmente estamos intentando trabajar con modelos de Random Forest para predecir la dureza del banco inferior. Entonces estamos entrenando el modelo con la información de dos bancos que ya conocemos, dos bancos perforados que ya conocemos, y entonces tenemos nuestro pozo target y tenemos varios pozos que pueden proveer de información a ese pozo target. Entonces empezamos a definir parámetros y utilizar herramientas tanto geológicas como de parámetros de perforación para lograr predecir la dureza de los niveles inferiores. Generalmente, como ven en los gráficos, se hace primero un proceso de entrenamiento en donde se intenta usar el 70%, en este caso hemos usado el 70% de los datos, y una vez que entrenamos, testeamos ese modelo utilizando un 30% de los datos que no estuvieron en el proceso de entrenamiento para ver si la predicción se concreta. Entonces, cuando nosotros hacemos el test del modelo, la dureza target de ese pozo target que tenemos no la colocamos, o sea, la ocultamos para ver cómo el modelo predice esa dureza. Y en los gráficos lo que pueden ver es a mayor color o a mayor intensidad de color, por ejemplo, los amarillos es el mayor volumen de datos que eran de dureza 4 real y se predijeron como 4. Entonces, siempre vamos a tener que alimentar el modelo. Lo que estamos probando ahora es incorporar más sensores, más información geológica, sumar información geotécnica, sumar información hidrogeológica e intentar combinar parámetros para hacer la predicción cada vez más asertiva. En ese proceso también pensamos incorporar información de mantenimiento mecánico, información de excelencia operacional relacionada a parámetros de perforación. También queremos poner costos en el sistema y empezar a generar múltiples alternativas de predicción para distintos escenarios e ir afinando. Pero por ahora estamos trabajando en intentar de la manera más óptima predecir las durezas de los niveles inferiores para poder optimizar las mallas de perforación, para poder optimizar los tiempos de perforación y asociado a todo eso, optimizar el proceso de voladuras. Así que con esta breve presentación queríamos dar un ejemplo de cómo estamos intentando optimizar un área tan importante como es la perforación y voladuras, que es el inicio de un mine to mill exitoso. Así que esperamos que les sea útil y que puedan compartir con nosotros sus sugerencias, sus preguntas y comentarios. Así que muchas gracias por su atención.